Lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Lectura tomada del libro de Sirácides, capítulo 17, versículos del 20 al 28. Salmo 31. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: Solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día lunes, el libro del Sirácides nos hace un llamado de atención bastante fuerte. El que comete malas acciones, estas le repercutirán y de donde menos se lo piense. Y es que en realidad para cada uno de nosotros el cometer malas acciones tiene como resultado consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias no se ven. Haciendo el mal, hoy lo hiciste y mañana vas a ver las consecuencias. No, muchas veces las consecuencias, las repercusiones tardan días en llegar, pero llegan. Porque de este mundo nadie se escapa sin la justicia de Dios. La justicia de Dios llega en todo momento. No podemos ser injustos. No podemos ser malos. No podemos en ningún momento levantar ningún falso en contra de ningún hermano. Y aunque así fuera cierto, nosotros debemos de aprender a ser muy discretos con lo que hablamos o comentamos del otro. Porque como nos ha dicho el Evangelio de estos días, ¿por qué tratas de sacar la pelusa que tiene el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en el tuyo? Y el libro de Sirácides es muy claro. El que comete acciones malas le repercutirán. ¿Y cuánta gente dice: ay, es que no sé por qué a mí me va mal? Ay, yo no sé por qué estoy pasando esto y por qué estoy pasando lo otro. Y muchas veces por eso es importante que cuando estamos pasando momentos difíciles, nosotros hagamos un examen de conciencia, una reflexión profunda de qué hemos hecho, de qué hemos hablado, qué actitudes hemos tomado muchas veces ante situaciones que han estado delante de nosotros, de un hermano, de una hermana. Muchas veces nosotros olvidamos que nuestra vida no está para hacer el mal.
no está para hacer crecer el mal, está para hacer crecer el bien. Y por eso cuando aquel joven se le acerca a Jesús, cuando ya están a punto de irse, Jesús le dice, debes de cumplir con la ley. No debes de levantar falso testimonio, debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y aquel joven le dice, desde joven he practicado todo. Y Jesús lo mira con compasión, siente cariño por él, le dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cuánto de nosotros necesitamos despojarnos de lo que tenemos? ¿Cuánto de nosotros necesitamos verdaderamente despojarnos de aquello que aún nos ata a este mundo egoísta, a este mundo que acarrea tanto mal? Y no estamos hablando de bienes materiales, estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de actitudes, de maneras de ser. Muchos de nosotros hemos olvidado la caridad, hemos olvidado la bondad, hemos olvidado ser resilientes con los demás. Y tratamos con desprecio al que es diferente a nosotros. Tratamos en desigualdad a aquel que no comulga con nosotros, aquel que no piensa como nosotros. Es muy difícil, le dice Jesús a sus discípulos, que un rico entre en el reino de los cielos. Y cuando habla del rico, cuando habla de la riqueza, como les digo, no solo habla de la riqueza económica, está hablando especialmente de las riquezas de egoísmo que llevamos en nuestro corazón, las riquezas de odios, de resentimientos, de discusiones sin sentido, de desamor, de infidelidades. ¿Cuánta gente rica en los vicios, en los malos comportamientos, en los malos tratos con los demás? Es muy difícil que alguien que sea rico en todo eso entre al reino de los cielos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a despojarnos de aquello que nos estorba, de aquello que nos ensancha, del creernos superiores a los demás, cuando sabemos perfectamente que el creernos superiores a los demás es simplemente una hinchazón. Nos inflamos como globos. No podemos permitir que esas situaciones del mundo a nosotros nos impidan llegar al reino de los cielos y obtener la salvación que nos promete el Señor. Y entonces los discípulos dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús les dice, miren, para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque cuando yo verdaderamente me uno al Señor, cuando yo verdaderamente sirvo al Señor, yo soy capaz de transformar y de dejar todo aquello que me impida poder estar en comunión total con Dios, estar en comunión plena con Dios y amarle y servirle bajo todo tipo de condición y entregarme totalmente a Él y a su servicio y ser capaz de dejar todo mi pasado para convertirme en una persona nueva, en un ser nuevo, capaz de amar, capaz de perdonar, capaz de reconciliarse, capaz de encontrar nuevamente el sentido a toda su vida. Démosle like a este video, compartámoslo, comentemos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.